Otra vez les propongo hacer un viaje en el tiempo a los lejanos años 90. En este caso, DC Comics estaba marcada por dos principales variables. Por un lado estaba el sentido del legado, marcado por décadas de publicaciones previas y de personajes que ya se habían asentado en la cultura popular. Por el otro, estaba una suerte de narrativa continuada que se había estado trabajando desde mediados hacia finales de los 80 y que había tenido su clímax en eventos como el tan sonado La muerte de Superman. En La muerte de Superman justamente teníamos 3 actos, arrancando por el fallecimiento del personaje principal a manos de Doomsday. Después teníamos otro arco donde aparecían 4 posibles Supermanes. Y finalmente veíamos cómo el verdadero Superman se unía a un grupo de personajes para combatir a Cyborg Superman y a Mongul, que acababan de destruir Ciudad Costera. Justamente esto nos abría paso a otra historia de costado que se desarrolló en la revista de Linterna Verde, donde el personaje, al haber visto cómo su ciudad de origen, el lugar que se suponía debía proteger, era destruido, cae en un pozo depresivo sin precedentes para ese entonces en la historia del género. Jamás, hasta ese entonces, o que por lo menos yo recuerde, se había mostrado como un personaje fracasaba completamente en su rol de héroe. Si bien habíamos tenido casos como por ejemplo el arco de Gwen Stacy en Spider-Man, nunca un superhéroe se había quedado sin su ciudad completa. Entonces vemos como el personaje, en un intento desesperado, intenta primero reconstruir la ciudad y revivir a sus ciudadanos por medio del anillo, y al quedarse insuficiente de poder, recurre a sus jefes, los guardianes, y estos, alegando que estaba prohibido usar el anillo para fines personales, lo reprenden, siendo el último clavo en el ataúd de la cordura de Hal Jordan y desembocando una matanza de sus compañeros Green Lantern Corps para apoderarse de sus anillos, convirtiéndose en la entidad conocida como Parallax e intentando una vez más fallidamente traer a todos de vuelta. Esto daba pie a un relanzamiento como bien nos tenían acostumbrados en los 90. Caso Wally West, a finales de los 80 había sucedido al Flash de la Edad de Plata Barry Allen, y ahora se nos presentaba a Kyle Rayner, un diseñador gráfico, quien se volvía el portador de la antorcha, el dueño del último anillo sobreviviente a la cacería de Hal Jordan. La personalidad de Kyle Rayner era la de un superhéroe típico de esa época, juvenil, divertido, fresco, muy en la sintonía de Peter Parker, por ejemplo. Se nos presentaba a su novia Alex, quien era un apoyo principal en estas primeras historias, y él, haciendo uso justamente de esta característica que no pasaba desapercibida, que era el ser un diseñador gráfico, le daba un cambio de look al traje que se volvería su marca a lo largo de las décadas. Recordemos que los Green Lantern son un ejército, pero hay uno solo que tiene un traje característico, y ese es justamente Kyle Rayner. Esta primera etapa, marcada por 4 o 5 números, se vería cortada por un abrupto suceso que marcaría época, y es justamente el asesinato de la novia de Kyle Rayner, Alex, a manos de uno de los enemigos del Capitán Atom, llamado Major Force. Este suceso, donde el superhéroe encuentra a su pareja asesinada adentro de la heladera de su departamento, daría pie a un movimiento de mujeres enojadas por la forma en que las historietas históricamente retrataban a las mujeres simplemente como un objeto en un camino de desarrollo para los personajes hombres. A partir de acá, en lugar de tener un respiro, se le introduce a Kyle Rayner todo el contexto previo que hasta este entonces desconocía. Él no sabía que su predecesor había caído en desgracia, que se había enfrentado a todo el cuerpo de Linternas Verdes, que los había matado, que después todos los superhéroes de la Tierra, la Liga de la Justicia y demás, habían ido a enfrentarlo y habían caído bajo los nuevos poderes de Hal Jordan en la forma de Parallax. Y antes de poder hacer mucho más, cayó el evento conocido como la Hora Cero. En ese
evento vemos como hay una suerte de crisis espacio-temporal con personajes de otras épocas o de otras continuidades apareciendo y desapareciendo, terminado en una suerte de borrado hacia un blanco infinito. Finalmente descubrimos que quien estaba detrás de esto no era más que el mismo Hal Jordan, que buscaba, ahora sí, la tercera es la vencida, recuperar su ciudad y su gente por medio de una manipulación de la continuidad, borrando el momento cuando Cyborg y Mongul destruyen a Ciudad Costera. Obviamente fracasa, y este evento, a diferencia de otros que por ahí terminan en una mega pelea épica con todos, tenía su conclusión en un número de la serie regular de Green Lantern, donde Kyle Rayner era el único que tenía que enfrentar a Hal Jordan en una región del vasto espacio, en el fallecido planeta donde hace mucho operaba el cuerpo de Linternas Verdes. Acá tenemos una suerte de exposición entre la idea de los dos. Vemos como Kyle, quien había sufrido una pérdida hace poco, empatiza con las pérdidas de Hal Jordan también. Y en un momento de debilidad le termina entregando su anillo, diciendo que no era apto, pero después, en un intercambio de diálogo, se da cuenta que Hal ya está más allá de la redención, que después de haber matado tanta gente durante Emerald Twilight, que es cuando acaba con todo el cuerpo de Linternas Verdes, y durante la Hora Cero, en la cual acaba con la vida de muchos personajes, como por ejemplo la mitad de la Sociedad de la Justicia. Ya es un villano, está perdido en su locura, y por medio de un hábil juego de manos y por una improvisación recupera su anillo y logra, ahora sí, derrotar de forma temporal a Hal Jordan y legitimarse como el Green Lantern de esta generación. A esto le sigue una serie de aventuras donde, por ejemplo, Kyle Rayner se une a los titanes de esa época, donde interactúa con personajes que se publican en los 90. Tenemos otros eventos, como es el caso de, por ejemplo, La Noche Final, donde se le da un cierre a este arco contra Hal Jordan, ahora sí reivindicándose y sacrificándose para acabar con el Devorador de Soles y salvar a la Tierra de una nueva era glacial. Los años siguientes lo vemos a Kyle participar tanto en su colección como en la relanzada Liga de la Justicia por Morrison, donde por primera vez desde hacía muchos años veíamos una alineación de la liga con los personajes más importantes que habíamos tenido hasta ese entonces, siendo justamente el Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman con pelo largo, barba y sin un brazo, el Flash de Wally West y justamente el Green Lantern de Kyle Rayner, más otros miembros que iban y venían, como era el caso de Azrael, como era el caso... de Zaurel, el Ángel, Huntress, Acero, Plastic Man, Orión, Big Barda, etc. Hacia finales del 2000 comenzamos a ver un desgaste en estas propuestas renovadas que presentó DC hacia finales de los 80 y hacia principios, mediados y casi finales de los 90, donde estos personajes, como era el caso de Kyle Rayner o de Wally West o de Connor Hawke, que es el legacy de Flecha Verde, lejos de resultar como algo fresco y algo nuevo, ya se habían asentado y el grueso de sus historias ya se había desarrollado. Por ejemplo, esto de ser un novato, de ser el último Linterna Verde, de que le maten a la novia, de enfrentarse a un Hal Jordan todopoderoso, ya había pasado. El personaje ya se había establecido, ya era el Linterna Verde principal, y medio que ya se estaba pareciendo a su predecesor, y se estaban empezando a dar las mismas condiciones que llevaron en su momento a pensar en reemplazarlo. Entonces, de la mano del siempre genial Geoff Johns, hacia mediados de los 2000, se decide traer de vuelta a Hal Jordan, que de paso, les comento, ya medio que había regresado desde el día del juicio, siendo el nuevo host del Espectro, y por medio de unos pequeños retcon, que por lo general es un recurso bastante negativo, pero en el caso de Geoff Johns lo ha manejado con grandeza, se recupera a Hal Jordan como el Linterna Verde principal, volviendo a ser el líder de su colección
y relegando a Carl Reiner a una colección grupal con un renacido cuerpo de Linternas Verdes. Entonces, el personaje no se lo retiró, no murió, pero perdió el protagonismo, como le pasaría un par de años después a Wally West con el regreso de Barry Allen, quedando relegado en el caso de Wally a un semi-retiro porque había tenido familia. ¿Qué fue de Carl Reiner entonces después de toda esta época? Bueno, quizás su última época recordada, más allá de participar en eventos importantes como la noche más oscura, el día más brillante, etcétera, donde se lo ve, donde él es parte de la acción, no está retirado, también es parte de Crisis Infinita, sería en una colección al comienzo de los Nuevos 52 este relanzamiento de DC, que para algunos personajes significó un reboot absoluto, pero para otros, como en el caso de Linterna Verde o Batman, simplemente continuaban sus tramas anteriores con ligeros cambios en la continuidad general. Lanzó una serie propia de Carl Reiner, donde se convertía en una suerte de Avatar, la leyenda de Aang, donde él aprendía a dominar todos los otros espectros de los anillos de colores. Vieron que por ejemplo están los Sinestro Corps, el Agente Naranja, la Tribu Índigo, los Red Lantern. Bueno, él en esa colección tenía que ir aprendiendo a manejar todos los colores para hacer justamente un Linterna Blanco, que es la suma de todos. Fue una colección interesante, quedaba como un poquito chiquita al lado de lo que estaba escribiendo Jones en la serie principal, pero para el que le gustara el personaje, por lo menos era lindo verlo en un lugar de trascendencia. Después de eso, ha seguido activo, nunca se lo llegó a retirar por completo, formando parte, si no me equivoco, en una de las últimas alineaciones de Titanes, o últimas me estoy refiriendo a, no sé, 3-4 años atrás, 5 quizás, pero jamás se lo volvió a poner adelante en este lugar de importancia que tuvo en los 90. Para muchos, como yo, que cuando era chico lo conocimos en esos hermosos tomitos que editaba Vid, fue el Linterna Verde de nuestra generación, es nuestro preferido y siempre va a ser al que más cariño le tengamos, por más que Hal Jordan en la suma de historias terminó siendo por ahí coronado como el Green Lantern por excelencia, más que nada gracias a este segundo aire que le entregó Geoff Johns. Así que bueno, habiendo contado un poco qué fue y de dónde vino Carl Reiner, me gustaría leerlos a ustedes, qué experiencia tuvieron con este personaje y con sus aventuras. Ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un like para que el algoritmo de YouTube siga posicionando estos videos y que lo pueda ver más gente. Y si da la casualidad de que este es tu primer video en el canal, suscríbete así te llegan más videos del estilo y también de noticias, de justamente cómics, series, películas, manga, anime y videojuegos. Hasta la próxima.